Bueno, perfecto. Ahora sí, buenas tardes a todos y buenas madrugadas para mí. Buenísimo lo que se pudieron conectar. Aprovecho, lo presento al speaker del día de hoy, Álvaro Escardín, meteorólogo, integrante del Centro de Meteorólogos Argentinos. Eh, Agradecerte, Álvaro, el tiempo. Tuvimos una reunión previa en donde más o menos pudimos ahondar y profundizar respecto a cuál es nuestra temática en particular como cámara sectorial que participa en eventos, de los cuales muchos son al aire libre. Pido por la voz, estoy un poco difónico. Y qué posibilidades hay del campo de la meteorología o de la ciencia de la atmósfera para poder proveer información que permita tomar mejores decisiones a la hora de hacer eventos al aire libre. Así que de ahí surgió la posibilidad esta charla. Estamos también gestionando la posibilidad de que el centro brinda algún tipo de servicios para miembros de la Cámara y de todas maneras es un camino que se inicia, un camino de largo plazo en donde se incorporen nuevos hábitos de trabajo. Entiendo que hoy ya las grandes productoras utilizan este tipo de informes meteorológicos, pero bueno, digo, dado que no es un producto prohibitivo en términos de costos, no está mal pensarlo como una herramienta más a la hora de encarar un evento, ya sea, no hace falta que sea una palosa, puede ser un evento por ahí de menor envergadura, pero que pueda prever este tipo de contingencias. Hay mucha escuela por hacer, son hábitos que se incorporan y buenas prácticas, bueno, y es un poco el trabajo de la Cámara que esto así sea. Ahora sí, sin más introducción, Álvaro, el micrófono es todo tuyo. Si querés completar tu Bueno, presentación, tu currículum, porque entiendo también que sos parte de ah, alguna fuerza, encantado. sí. Bueno, yo soy el presidente del Centro Argentino de Meteorólogos, que es como la organización que nuclea a los profesionales del área, pero mi trabajo en sí, yo soy oficial de la Armada Argentina, soy el jefe del Servicio Meteorológico de la Armada y mi área de trabajo es la meteorología marina y la meteorología antártica, específicamente dentro de la Armada Argentina. Y en la parte profesional trabajo como consultor y en el centro de meteorólogos. Bueno, les voy a compartir ¿Entrás una por cuál? presentación. ¿Cómo, perdón? Ahí lo muteé. Ah, listo, listo. Ok. Bueno, si se llega a escuchar mal o algo, me avisan y vemos. Les voy a compartir la presentación, sí, voy a tratar de ser lo más conciso posible para no aburrirlos mucho, pero la idea de esto es contarles, darles un background de qué es la meteorología desde un punto de vista técnico, profesional y cuál puede llegar a ser el impacto que tiene en lo que hacen ustedes, que es un poco lo que he charlado previamente con Gabriel y que hemos ido viendo en estos días. Bueno, este es un poco el temario de la charla que creo que ustedes ya lo tenían en el flyer. Les voy a contar nuestra principal herramienta de pronóstico, ¿sí? Que son los modelos meteorológicos, para darles un poco de contexto, cuál es la información que ustedes ven muchas veces reflejada, qué beneficios tiene y hasta dónde llega esa información, cuáles pueden llegar a ser esas limitaciones. Les voy a hablar un poco sobre qué hace el Servicio Meteorológico Nacional y lo voy a comparar contra las apps de pronóstico, ¿sí? Que son las que tienen mayor difusión en celulares o computadoras, capacidades, utilidades, y les voy a explicar un poco qué es lo que, o en términos generales, qué es lo que ven en estas distintas herramientas digitales, y después les voy a contar de dónde salimos los meteorólogos como profesionales y cuáles son los posibles aportes que podemos tener para la Cámara. Bueno, todo esto tiene un contexto de mucha física y mucha matemática. La meteorología es una ciencia natural, no es exacta porque no resolvemos exactamente lo que sucede en la atmósfera, pero es una ciencia que tiene una base muy grande de matemática y de física, ¿sí? Es un fluido, el aire es un fluido y responde a ecuaciones que representan los fluidos. Entonces, ¿cómo buscar
buscamos predecir o cómo buscamos determinar esa evolución y ese comportamiento de la atmósfera a través de modelados o de programas matemáticos que van a intentar describir la evolución de la atmósfera con el tiempo. Esos son los modelos numéricos. Son programas computacionales, matemáticos, numéricos, que resuelven muchas ecuaciones, millones de ecuaciones, para poder para poder dar un resultado. Entonces, esos modelos de pronóstico van a ser ecuaciones, que es ese primer punto, el dominio específico, o sea, qué región del globo o qué región de nuestro país o qué región de un determinado barrio, los métodos numéricos que van a resolver las ecuaciones. Esto es fundamental. En esa imagen que ustedes tienen a la derecha, los modelos matemáticos por cada uno de esos cuadraditos van a resolver miles de ecuaciones para cada punto, ¿sí? Y para cada lugar van a estar resolviendo las mismas ecuaciones a lo largo del tiempo. Entonces, muchas de esas ecuaciones no se resuelven de manera exacta, se resuelven por aproximaciones, porque no conocemos la física o no conocemos la matemática que describa perfectamente a la atmósfera. Por lo tanto, se utilizan diferentes métodos numéricos. Por eso, y voy a ir un poco adelantando, yendo para adelante y para atrás, pero muchas veces el pronóstico es muy bueno en la velocidad y la dirección del viento, pero a veces no es tan exacto con la cantidad de precipitación. Porque para darles un ejemplo, el viento, los modelos numéricos lo resuelven con una ecuación que se llama la ecuación del viento geostrófico, que es una aproximación muy buena del viento, pero sin embargo la precipitación tiene tantas variables y es tan compleja que utiliza métodos de aproximación para resolverlo. Entonces, hay variables que las va a resolver mejor que otras, el mismo modelo numérico. Esto nos lleva al conjunto de parametrizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Como para darles un ejemplo sencillo. Si hay 4 o 5 variables que con el tiempo se comportan de una determinada forma, va a haber una variable adicional que no la va a resolver por modelo numérico, sino que va a decir, bueno, si para el viento, la temperatura y la presión tenemos cierta evolución, para la precipitación va a pasar tal cosa. O sea, la va a inducir la respuesta de esa variable. Ahí es donde va a haber mucho más error que en las otras variables. Y luego tenemos las condiciones iniciales y de contorno. Herramienta fundamental de todo modelo numérico es el dato meteorológico. Cuanto más precisión tenga el dato inicial, o sea, cuanto mayor precisión tenga el termómetro que mide la temperatura en el aeropuerto de Ezeiza, mejor va a ser la resolución del modelo numérico para Ezeiza. Y aunque no me lo crean, se reduce muchas veces al dato inicial la propagación del error del pronóstico, ¿sí? Cuanto mejor sea la calidad del dato que se observa en las estaciones meteorológicas, mejor va a ser la precisión de los modelos. Y cuantas más estaciones meteorológicas haya, o sea, cuanto más densa sea la red de estaciones meteorológicas, mejores van a ser los pronósticos. Por ejemplo, en la región de el AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, hay una altísima densidad de estaciones meteorológicas midiendo variables y aportando sus resultados a los modelos numéricos. Si nos vamos a la Patagonia, la dispersión de estaciones meteorológicas es muy grande. El resultado del modelo es significativamente peor en esa región que en zonas de alta densidad de estaciones meteorológicas. Por eso siempre se trata de ir con el tiempo sumando mayor cantidad de datos. Bueno, estos son una serie de conceptos porque después me imagino que les van a compartir esta presentación por si alguno la quiere volver a mirar o a releer, pero
para que les queden a lo mejor estos conceptos. La predicción de los estados de la atmósfera, o sea, tratar de predecir o de pronosticar, es un problema matemático de la física. Y las ecuaciones no van a ser necesariamente resueltas de manera exacta, porque no las conocemos de manera exacta. Piensen que hay una disciplina dentro de la meteorología que se llama microfísica de nubes, que estudia todos los procesos de la física microscópica de lo que ocurre con las gotas de las nubes. Es a ese nivel de complejidad. La forma en que se deben resolver entonces esas ecuaciones va a involucrar mucho recurso computacional. Y va a tener que ver mucho con la escala del fenómeno. Entonces, para darles una idea, el modelo que más se utiliza en el mundo hoy en día es el GFS y el segundo es el modelo europeo, SMWF. Estos son modelos que ustedes, si utilizan la aplicación de Windy, van a ver que están siempre ahí figurando como los principales. Son edificios o pisos completos de supercomputadoras. O sea, tienen un recurso de cálculo muy grande. En nuestro país está una de las 20 mejores computadoras del mundo, uno de los 20 mejores servidores del mundo para resolver modelos numéricos que está en el edificio del Servicio Meteorológico Nacional. Es uno de los mejores sistemas que existen en el mundo para modelado del tiempo. Pero todo esto tiene un límite. O sea, si nosotros queremos predecir la atmósfera en un espacio muy reducido, voy a necesitar resolver muchas ecuaciones en un área que se va a ir repitiendo muy seguido. Entonces, voy a necesitar mucho recurso computacional. Llega un momento que eso no es factible, entonces hay procesos que quedan fuera de la capacidad de resolución. Por ejemplo, hoy en día un modelo numérico de muy alta resolución está en el orden de los 3 kilómetros, entre 3 y 4 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que todo proceso meteorológico que sea menor a los 4.000 metros, el modelo no lo va a poder determinar, no lo va a identificar, no lo va a resolver y no lo va a pronosticar. Para lo que ustedes hacen, esas son las celdas de tormenta unicelulares que ocurren a lo largo de un día, por ejemplo, en verano, que se desarrolla una tormenta muy local, muy localizada, de la nada, ¿sí? Y que en general se dan en torno a las 6, 7, 8 de la noche. Ese tipo de procesos, los modelos numéricos, no importa la app que usen, no va a haber forma que lo pueda resolver, porque está fuera de su escala. Para eso, los meteorólogos tenemos otras herramientas. Por eso no solamente son los modelos numéricos las herramientas de pronóstico, pero sí una de las más importantes. Bueno, en cuanto al conocimiento del estado inicial de la atmósfera, como les decía anteriormente, es muy importante que las mediciones y las observaciones sean lo mejor posible, pero nunca vamos a conocer punto por punto cuál es la condición inicial. Y esto va a generar lo que se llama propagación del error. O a veces han escuchado hablar de la teoría del caos. Lo desarrolló ese concepto de teoría del caos. ¿Qué significa? Que un pequeño error en la medición inicial con el tiempo tiene una propagación o tiene un incremento en el error que lo torna caótico, ¿sí? Que no puede, no puede controlar el modelo a la propagación de ese error. Cuanto mejor sea ese valor inicial medido, menor propagación va a tener ese error. Entonces, un pronóstico a 24 horas, y les diría que hoy en día con los sistemas de modelado que hay, hasta 48 horas es muy bueno, pero a partir de las 48 horas en adelante la predicción
pierde significativamente la calidad. Esto estamos hablando solamente del modelo numérico. Acá no hay una persona analizando, no hay un satélite, no hay un radar, no hay nada más. Es solamente el modelo numérico. Y además de esto, recuerden que hay procesos o eventos de escala que el modelo directamente no resuelve. Bueno, estas son algunas de esas limitaciones. ¿Cuáles son los elementos que nos van a aportar los datos iniciales? Todo lo que ustedes ven acá. Estaciones de superficie, aviones, satélites, boyas, barcos, radares meteorológicos, estaciones automáticas que están instaladas en el medio de la cordillera y transmiten los datos vía satélite. Toda esa información se concentra en un servidor. En nuestro caso pasan siempre por el Servicio Meteorológico Nacional, que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Dorrego, y de ahí se transmite a los centros mundiales de pronóstico. Y también se utilizan en el mismo centro de pronóstico del SMM. Es un proceso bastante complejo, pero una vez que el mecanismo está aceitado, estos son minutos que pasan desde que se observa, desde que se toma ese dato hasta que se transmite a los centros de pronóstico, porque es necesaria que toda la información llegue casi al mismo tiempo de todo el mundo para que el inicio de las computadoras para hacer todos esos cálculos lleva varias horas. Entonces, esto no es instantáneo. Y los modelos numéricos, los modelos de pronóstico, no están todo el tiempo calculando, ¿sí? Los modelos numéricos tienen 2 o 3 salidas por día. Entonces ustedes pueden consultar la app o el modelo todas las veces que quieran, pero no va a ir actualizando minuto a minuto, ¿sí? Solamente se actualizan 2 o 3 veces por día. Entonces, para esas actualizaciones es necesario que toda la información llegue lo antes posible para no dejar datos afuera del cálculo. Bueno, y como les decía, estas son estaciones de radiosondeo en el continente americano, y lo que está por debajo son observaciones en el mar, que es el gran volumen de datos que alimenta los modelos meteorológicos. Y lo que les quiero mostrar es la gran diferencia de densidad de datos que hay entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Los modelos numéricos meteorológicos funcionan muchísimo mejor en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, ¿sí? Pero sustancialmente mejor funcionan en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque tienen muchos más datos disponibles. Tienen mucha más densidad de observaciones, más barcos, más boyas, más aviones sobrevolando, más estaciones de radiosondeo. Estaciones de radiosondeo son estaciones que en general son los aeropuertos que mandan los globosondas a medir toda la columna de la atmósfera. Fíjense que les voy a mostrar ahora, espero que estén viendo el puntero de mi mouse. Estas estaciones que figuran, que son los aeropuertos más importantes, hoy en día es Ezeiza y ocasionalmente Córdoba los que emiten un radiosondeo, o sea, los que emiten información meteorológica. El resto hace bastante tiempo que no genera información. Entonces, en todo un país como el nuestro, tener solamente 2 estaciones que eventualmente generan información de este tipo es una desventaja para los modelos numéricos. Y ni hablar de la información marina, que son los paneles que están debajo, aviones, boyas y barcos, en un hemisferio mayormente oceánico. Esas observaciones son muy valiosas y son las que más escasean. Entonces, ¿cómo se completa este sistema de pronóstico? Arranca con las observaciones, pasa por un control de calidad, por si hay errores en las observaciones o instrumento que está midiendo mal, un análisis, se genera ese modelo numérico, esos cálculos numéricos, y a partir de ahí se generan los productos y servicios.
Entonces, esto es un poco el resumen de ese camino, ¿no? Las observaciones meteorológicas de distintas fuentes de información, ¿sí? Como son estos paneles que están aquí en los extremos, atravesan un proceso de modelo en una grilla, con una escala, ¿sí? Que tiene esas limitaciones, genera resultados que son, por ejemplo, lo que podemos ver en Windy o lo que podemos ver en otra página que se llama Ojimet, que lo que hacen estas páginas es representar de manera gráfica el resultado del modelo numérico, y esta es una de las herramientas que utiliza un meteorólogo para generar un pronóstico, que es lo que vemos en la página del Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo. Estas salidas numéricas, estas salidas de modelo, no son técnicamente pronósticos meteorológicos, ¿sí? Son solamente el resultado del modelo. Para llegar a un pronóstico meteorológico se utilizan muchas otras herramientas. Por ejemplo, información de radar, información satelital, las observaciones de lo que está ocurriendo en el momento. Como les comentaba antes, hay eh, eventos que los modelos no pueden resolver y que los resuelve el meteorólogo, como por ejemplo una tormenta de muy pequeña escala. ¿Cómo lo resuelve el meteorólogo eso? Con las observaciones de radar. El radar meteorológico está permanentemente emitiendo y observando qué es lo que ocurre en la atmósfera, y ahí es donde uno puede detectar las tormentas de esa escala y emitir los avisos o los alertas. Eso siempre se da en periodos de tiempo mucho más acotados que cuando uno trabaja con modelos numéricos. Bueno, ventajas y limitaciones o desventajas, ¿sí? La precisión, o sea, una ventaja, por supuesto, es la precisión de la calidad de ese producto en el corto plazo para la mayoría de los fenómenos meteorológicos, no todos. Hay una limitación en cuanto a los eventos extremos o de pequeña escala. La gran cantidad de modelos disponibles lo puse como ventaja y desventaja, porque primero, por un lado, para el profesional meteorólogo es muy bueno tener muchas herramientas, pero también para el que no sabe del todo interpretar esa información, puede haber una gran dispersión de información y eso llevar a interpretaciones erróneas. Ocurre muchas veces que mirando dos modelos numéricos diferentes hay dos resultados distintos. Entonces, ese análisis requiere de un trabajo mucho más detallado que, si uno no lo conoce, puede inducir a errores. Otra ventaja es que tiene perspectivas a mediano plazo, o sea, el pronóstico a muy corto plazo o la precisión a corto plazo es muy buena, y las perspectivas a mediano plazo son, digamos, lo suficientemente buenas como para también tomar decisiones y poder hacer una planificación. Si bien uno no va a tener el detalle exacto, pero también nos permite tener una idea general de qué es lo que está ocurriendo. Y como limitación es que hay una gran heterogeneidad de los datos de entrada, como les mostraba anteriormente, por la dispersión de estaciones meteorológicas. Y luego, como ventaja y limitación, surge el uso de los resultados, porque, por supuesto, que un uso adecuado es una ventaja, pero si uno mal interpreta esa información, se puede convertir en una desventaja o en una limitación. Bueno, pasamos al segundo tema. No falta mucho, así que perdón si se está haciendo un poco largo. Servicio No te preocupes que Meteorológico. está buenísimo. Ok, buenísimo. Servicio Meteorológico Nacional y apps del tiempo. Fíjense que no puse ni versus, ni barra, o sea, acá no hay una discusión de quién es mejor y quién es peor. ¿Sí? Son dos elementos de lo que uno tiene disponible. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional es el organismo nacional que tiene la responsabilidad de brindar los pronósticos y las alertas. Y acá quiero hacer un especial énfasis. El único organismo
que emite alertas meteorológicas es el Servicio Meteorológico Nacional. Y esto es muy importante. Ningún otro medio tiene la capacidad de poner en alerta ni a Defensa Civil, ni a un municipio, ni a nadie respecto a la meteorología, ¿sí? Siempre tiene que provenir de este organismo. La información del servicio meteorológico puede obtenerse desde la página web, que es esa que les puse ahí, smn.gov.ar, o también tiene una app que muchas veces la gente no la conoce, que se llama SMN Tiempo y Pronóstico. En la app no tienen todas las herramientas que tiene la página web. En la página web la verdad que hay una cantidad de información muy grande. Por ahí puede llegar a confundir, pero la app está muy dedicada exclusivamente a lo que es el pronóstico. Y también los avisos a muy corto plazo y las alertas meteorológicas están disponibles en Twitter, ahora como se llama X, en @smn_alertas. Esto es interesante porque no solamente está el pronóstico que genera el servicio meteorológico, sino que también tiene avisos a muy corto plazo y alertas meteorológicas. Las alertas meteorológicas son pronósticos más detallados que con anticipación previenen de la ocurrencia de un fenómeno extremo, como pueden ser tormentas, vientos fuertes, precipitaciones abundantes, eventos meteorológicos que puedan llegar a generar un daño o posible daño en los bienes y las personas. Los avisos a muy corto plazo son esos fenómenos meteorológicos que los modelos numéricos no pueden resolver. Bueno, por áreas, el servicio meteorológico establece en las próximas 2 o 3 horas, fíjense la escala de tiempo, cuando antes hablábamos de pronósticos a 2 o 3 días, ahora estamos diciendo 2 o 3 horas. En las próximas 2 o 3 horas puede haber un fenómeno severo: granizo, viento, abundante caída de agua, actividad eléctrica, ¿sí? Esos son los avisos a muy corto plazo, porque se generó un fenómeno meteorológico que estaba fuera de la previsión y aparte se localiza el fenómeno porque se generó, ¿sí? Se desarrolló la tormenta, bueno, la estoy viendo con el radar, en esta zona puede estar ocurriendo el fenómeno. Y un detalle no menor es que, por eso lo puse ahí, su sede central está en la ciudad de Buenos Aires y tiene personal especializado o observadores meteorológicos en todos los aeropuertos del país. Pero todos los pronósticos, avisos de corto plazo y alertas se generan en la sede central de la ciudad de Buenos Aires. Y esto puede ser una desventaja, porque es muy difícil para el pronosticador que queda acá en la calle Avenida Dorrego, el servicio meteorológico, pronosticar un fenómeno local y severo en Ushuaia, si el pronosticador no conoce Ushuaia, es difícil la exactitud de ese pronóstico, ¿sí? Porque hay condiciones geográficas, hay condiciones locales que juegan un efecto muy importante. Yo no sé si hay algún ushuaiense acá presente, pero mi experiencia muchas veces amarrado en el puerto de Ushuaia está el famoso viento Susana, porque es un viento que se origina de la dirección del monte Susana, que acelera la intensidad del viento y un viento esperado de a lo mejor de 15 o 20 kilómetros por hora pasa a ser de 50, 60 o más kilómetros por hora. Y esto, el que no conoce la zona y el que no ha vivido ahí, o el que no es o que no tiene conocimiento local, no lo va a saber pronosticar. Y muchas veces ocurre eso. Si a ustedes les toca, o hay alguno que no sea por ahí de la zona del AMBA, realizar un evento al aire libre en San Juan, en Salta, Misiones, ese pronóstico tal vez no sea lo que ustedes están necesitando justamente porque hay
desconocimiento en algunas veces de la zona local específica de donde están realizando ese evento, ¿sí? Eso puede ser una desventaja. Estas son capturas de pantalla del tipo de producto que ustedes pueden ver en la página del Servicio Meteorológico. Fíjense que tienen un pronóstico a 5 días, ¿sí? Tienen un pronóstico a 5 días, o en este caso me parece que es el de a 7 días. Sí, este es el pronóstico a 7 días. Como les dije, los primeros días son los de mayor precisión y después existe una mayor dispersión. Y también tiene el sistema de alerta temprana, perdón, me pasé una, tiene el sistema de alerta temprana, que es el que les muestro acá, que es para las alertas, para temperaturas extremas, advertencias. Las advertencias pueden ser, por ejemplo, por niebla, avisos a muy corto plazo y resúmenes provinciales. O sea, tienen... Perdón, perdón, Álvaro, me Sí, tomo el claro, atrevimiento de interrumpirte, nada más que, primero que nada, agradeciéndote parte de la info y la realidad de que es así, tal como mencionabas, que cuando nos toca laburar en algunas jurisdicciones que no son cercanos a Cava, años atrás, como práctica, lo que hacíamos era, en mi caso, como a cargo de producción, era contactarme con las torres de control de los aeropuertos locales, porque generalmente hay claro. un meteorólogo y desde ahí teníamos una información un poco más precisa que lo que lográbamos levantar desde Buenos Aires. Así Sí. que Correcto, correcto. Eso es una lo- realidad y por eso lo menciono, soy consciente de eso y yo cuando trabajo en este tipo de proyectos, en general arranco estudiando la geografía del lugar, eh, con cartas del Instituto Geográfico Nacional, veo más, digamos, el estudio previo de la zona de pronóstico que ustedes van a encontrar, nada más. Es un poco más limitada la información que hay en la app, pero bueno, eh, también está disponible y puede llegar a ser útil. Y ahora, por otro lado, tenemos las aplicaciones, ¿sí? Como les decía antes, las aplicaciones es la salida del modelo numérico, ¿sí? Acá, fíjense, el GFS, que es el modelo norteamericano, modelo alemán, y el Meteo Blue, que es el modelo francés. Visualizaciones por internet. Pagando un abono, depende para qué es un... Queríamos un detalle de lo que está buscando. ¿Sí? Álvaro, ¿te molesta un segundo? Ahí está, se terminó de caer. Perfecto. Estaba pedaleando el internet de Álvaro. Damos un... Espera que... Ahí vamos, espera que vuelva a compartir. Para que te hago confitrón de nuevo. Ahí está. Ahí Ah, ya deberías poder. sí, sí, ahí está. Vamos. La de la app del SMN, ¿llegaron a escucharlo eso? Sí, sí, sí. Está justo cuando estabas arrancando con las privadas. Ok. Bien, esta es la app de Windy, ¿sí? Fíjense que, como les decía antes, estas apps solamente les van a mostrar el resultado del modelo numérico. Acá no hay una persona interviniendo en estos resultados. Son muy buenas para los pronósticos a corto plazo, digamos a un día, 2 días. Va a haber eventos meteorológicos que no van a poder resolver por la escala. Y
muchas veces son muy amigables en la presentación de la información y son muy útiles. Acá tienen, por ejemplo, los nombres de los modelos que antes yo les mencionaba: el modelo europeo, el modelo norteamericano GFS, el modelo alemán, el Icon, y MeteoBlue, que es el modelo francés. Pero fíjense que tiene una gran disponibilidad de variables. Entonces, si uno no sabe muy bien qué es lo que quiere estar viendo en pantalla, se puede llegar a hacer como una ensalada importante. Y siempre tiene la opción Premium, por supuesto que es pagando, y donde ahí aumenta la cantidad de variables, pero significativamente. O sea, se vuelve más ensalada si uno no sabe qué es lo que está buscando. Y después les mostré otra. Esta es la app de Weather Channel. Esta, en vez de mostrar así en forma gráfica tipo mapa, es más por listado, pero tiene la opción de un mapa donde se pueden ver la información de radar meteorológico. Digamos, cada aplicación de celular tiene distintas configuraciones y demás. La de Windy es más gráfica, las otras son más tipo tablas. Bueno, hay para todos los gustos, pero siempre lo que están mostrando es el resultado solo del modelo numérico. Bueno, y el último tema: los meteorólogos profesionales, ¿quiénes somos y de qué galera salimos? Perdón, voy a prender un poquito la luz. Bien. Hay varios niveles o formas de generación de los meteorólogos, ¿sí? Tenemos doctores en ciencias de la atmósfera, licenciados en ciencias de la atmósfera y meteorología, bachilleres universitarios en meteorología, técnicos universitarios y observadores meteorológicos. Cada uno de estos títulos tiene sus competencias profesionales o sus incumbencias. Se estudia en 3 universidades nacionales: en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de los Comechingones en Merlo, San Luis, que es la última universidad que incorporó la carrera hace unos años y está generando sus primeros egresados. Es una carrera, como les decía, que en general está dentro de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales o en las facultades de Ingeniería también, con una sólida formación en física, matemática y programación. La licenciatura es de 5 años, la tecnicatura es de 3 años, o el bachillerato universitario, y el observador meteorológico, que es el que está en los aeropuertos, es formación de 1 año no universitario. El observador meteorológico es el que se dedica a realizar las observaciones y las mediciones. No es en general el que realiza los pronósticos. Esos, sino más bien, son los técnicos o los licenciados. Los doctores son títulos de tipo académico, son aquellos que se dedican más a la ciencia, a la investigación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el licenciado y el técnico? Bueno, está en la cantidad de años, por supuesto, de formación universitaria, y que en general los técnicos siempre están bajo la supervisión de un licenciado, como en muchas otras carreras que tienen títulos intermedios. Bueno, y dentro de esas tareas específicas de los meteorólogos va a estar la confección de los pronósticos meteorológicos, informes climatológicos, desarrollo de sistemas de redes de observación, instalación de estaciones meteorológicas, analizar e interpretar toda esa información. A mí me ha pasado en trabajos de consultoría en el agro, en el mundo del agro, que tenían estaciones meteorológicas instaladas en distintos campos, almacenando datos. ¿Y para qué? Entonces, a partir del análisis de esos datos de esas estaciones meteorológicas, pudimos estudiar cuándo era la mejor época para la siembra, hicimos cálculos de prorrinde en función de la humedad de suelo, vinculándolo con lo que venía midiendo hacía como 5 años la estación meteorológica. Se pueden hacer muchos análisis con esos datos que está midiendo una estación automática, que no necesita de personal, es una estación instalada en un lugar
midiendo, pero bueno, hay que darle valor a esos datos. Bueno, peritajes, emisión de informes, divulgación técnica y científica, etc. Y dentro de los ámbitos de aplicación, en general, en toda actividad que pueda verse afectada por la meteorología, es un ámbito de aplicación de nuestra profesión. El transporte, sin duda, aeronáutico, terrestre o marino, las operaciones offshore, las, bueno, como les decía antes, la agricultura, la ganadería, los eventos y espectáculos, ¿sí? Todo tipo de ese tipo de actividades, ¿sí? Económicas o sociales se ven afectados por la meteorología y es un ámbito de aplicación de estos profesionales. Mi experiencia en otros países, digamos, les doy algunos ejemplos de convocatorias que llegan de trabajo del exterior. Para trabajar, por ejemplo, en las mineras que vienen a trabajar en cordillera, en general requieren de contratar un meteorólogo. Una de las mejores que hemos recibido por curiosa es una banda mexicana de mariachis que iba a hacer una gira por toda Sudamérica. Contrató un meteorólogo para que acompañara a la banda para la organización de sus eventos. Porque era un requisito de la productora de los mexicanos. Así que ese meteorólogo estuvo paseando durante un mes y medio por toda Sudamérica. Digamos, es realmente muy amplio y para lo que ustedes se dedican, digamos, creo que tiene muchas posibilidades. Y este es un ejemplo que se los muestro, que es un trabajo que hice de consultoría para la Fiesta Nacional del Sol en el 2018 en San Juan, que le hacíamos informes meteorológicos a la organización del evento a lo largo de una semana. Digamos, le proveíamos de imágenes satelitales, de la secuencia, de cómo se iban desarrollando los fenómenos. Le muestro un poco de qué se trata un servicio de información meteorológica. La síntesis, toda la información relacionada, un pronóstico visual. Nosotros habíamos arrancado el martes 20 y el evento terminaba el sábado 24. Pero fíjense que teníamos previstas tormentas. Que no sé si habrá algún sanjuanino acá, pero en general en San Juan llueve poco. Pero cuando llueve, llueve con ganas. Y muchas veces el modelo da lluvia o da precipitación y pasa de largo, porque es típico de la zona. Pero teníamos muchos elementos de análisis. Fíjense que esto lo estamos preparando ya desde el día jueves para el viernes y sábado, ya con 2 días de anticipación, le pudimos dar un asesoramiento a los organizadores de las tormentas y las lluvias. Finalmente suspendieron el evento final, lo pasaron para el domingo, el sábado se llovió la vida y felizmente el cierre de la fiesta nacional fue el día domingo con mejores condiciones. Entonces, este tipo de servicios y de pronósticos para los eventos al aire libre, con 48 horas, 72 horas de anticipación, se pueden hacer. Nosotros lo veníamos haciendo desde el martes, digamos, faltan todos estos días porque ya estábamos sobre el final en esta imagen, pero lo veníamos ya siguiendo durante varios días para darle un apoyo muy dedicado, ¿sí? Bueno, parte de la información que le dábamos para que ellos subieran a la página de difusión que tenían del evento y demás. Alertas meteorológicas en el caso de que existieran, información digamos, de análisis meteorológico y demás. Bueno, y con eso cierro como para darles un ejemplo de algo puntual que tiene que ver con lo que ustedes hacen, que es un trabajo muy lindo para los meteorólogos porque es de aplicación absoluta, ¿no? Entonces, me pareció interesante compartir. Con esto cierro entonces y descanso un poco. Yo, Bueno, excelente, excelente.
Y Quiero tiene hacer algo, una... algo de espacio de Dale, preguntas y respuestas, Charlie. abro la pregunta, Álvaro. Bueno, gracias por la charla. Tengo una anécdota barra pregunta, que yo soy bastante adicto a la Fórmula 1. El domingo pasado estaba viendo el Gran Premio de Canadá en Montreal. Largaron Ujú. con lluvia. Allá en la Fórmula 1 la goma es todo. Salí con gomas lisas. Y en un momento Ferrari dice que dentro de 14 minutos, o sea, eran 7 vueltas, va a llover durante 3 vueltas. O sea, dentro de 14 minutos va a llover durante 6 minutos. Yo dije, son unos hijos de puta, no puede ser cierto. A los 14 minutos se largó a llover, llovió 3 vueltas, los autos se bancaron la lluvia y terminó de llover y entraron todo y todo, cambiaron las gomas y cambió la carrera. Digo, ¿cómo puede ser que estos hijos de puta sepan cuándo va a llover, cuánto va a llover, qué tiempo va a llover? Y después, cuando vi tu dibujito por la cantidad de información que hay en el hemisferio norte, entendí que si acá hay un radar de acá a Córdoba, en Montreal debe haber, cada paloma debe tener un radar, entonces están absolutamente informados, Hay ¿entendés? mayor densidad, pero así todo, hoy en día con la densidad de radares que hay, acá eso se puede hacer. Lo que vos no podés hacer es esperar tener esa información 2 días antes. Eso es en el momento. O sea, por eso es importante, a mí la verdad que me pareció buenísimo poder tener esta charla, porque para que ustedes también conozcan qué es lo que es posible y qué no. ¿Sí? Es imposible saber un mes antes cuándo y cuánto va a llover. Sí podemos saber si va a ser un mes más húmedo, más seco, pero digamos, ejemplos de eventos masivos meteorológicos que tuvieron influencia en la meteorología. El último recital de Taylor Swift, que se suspendió una de las fechas y se pasó al otro día por las precipitaciones. Esperaron hasta último momento para cancelarlo, con la gente bajo la lluvia durante 10 horas, esperando para ver si se cancelaba o no. Desde la mañana ya se sabía, en este caso, que no iba a parar de llover en todo el día. ¿Sí? Ahí se podría haber tomado una decisión mucho antes. Cuando fue el evento de las tormentas tan grandes de diciembre del año pasado, que afectaron la Breche en el campo argentino de polo, ese evento, puedo aportar ahí, Álvaro, déjame porque que termino con esto para hacer la comparación. En ese evento, el evento fue muy repentino, se podía anticipar, pero no con tantas horas, ¿sí? Entonces, hay diferentes escalas de anticipación. Se puede, digamos, hacer meteorología muy específica y dedicada, pero hay que tener una persona arriba de la situación. Sí, por favor, adelante. El que quería con, contar. con re- con respecto al show de Taylor Swift, digamos, porque soy integrante de la producción general de ese show. Se hizo previamente la consulta y es lo que muchas veces pasa, que o sea, a la producción del artista, y el artista, digamos, no tiene problema en hacer el show con lluvia. Solamente se frena cuando hay tormenta eléctrica o cuando hay ráfagas mayores a tantas millas. Entonces, eso era en parte lo que se estaba esperando. Entonces, se fue demorando porque la información que teníamos del meteorólogo contratado con respecto a la tormenta eléctrica era que estaba bordeando, no que llegaba al lugar. Entonces, por eso fue que se fue retrasando. Bueno, Sí, como pero para siempre, el público se moja, eso sí, pero bueno, forma parte de que en el ticket está avisado que no se no, no, cancela a por ver, decisiones climáticas. ahí, digamos, eso eso es la otra historia, ¿no? La otra parte, que es la de ustedes. Eh, digamos, esto fue algo que charlamos entre varios meteorólogos, particularmente con ese caso, porque había ocurrido hace unos años atrás, no sé si recuerdan un Lollapalooza, que el último día se tuvo que suspender porque los pasó por arriba la tormenta. Como que un poco nosotros, los meteorólogos, no sé en este caso quién habrá sido el asesor meteorológico, pero hay situaciones muy claras que dan anticipación y que realmente, digamos, hacían muchas horas que se veía
la evolución del fenómeno y era inevitable. Lo mismo fue con el Lollapalooza de hace unos años, que esa última fecha y que inclusive se dañaron pantallas y demás. Bueno, con un asesoramiento, en mi opinión profesional, con un buen asesoramiento, esas cosas se pueden minimizar. Un evento como lo que ocurrió en el campo argentino de polo con la Breche en la tormenta de diciembre, tal vez el daño material no se puede evitar porque ya tienen todo armado y la tormenta fue repentina, pero sí se puede minimizar el impacto en la gente, por ejemplo. Hay cosas que, por eso digo, hay que conocer cuáles son las limitaciones de la meteorología en espectáculos de ese estilo, donde también, como vos decías recién, Carlos, claro, manejan otras políticas, digamos, comerciales o manejan otros rangos que el artista está dispuesto bajo la lluvia y solamente si hay tal o cual evento. Pero también si lo miramos desde el punto de vista de las olas de calor, en el recital de Río de Janeiro, de la misma cantante, tuvieron 50 grados de temperatura, se murió una chica y cancelaron todo. Y la verdad que ese pronóstico de temperatura alta estaba hacía 2 días. ¿Sí? Bueno, ahí si lo tuvieron o no lo tuvieron en cuenta ya es Totalmente, otra historia. totalmente. Pero ahí de lo que mencionabas con respecto, digamos, eso en diciembre fue en, creo que 11, 12, por ahí de diciembre. En Sí, el campo de polo era los babasónicos, que lo que se hizo fue, se apuró el arranque, cosa de lograr zafarlo, y la verdad que para público se logró zafar. Sí, claro, los que padecimos es quienes estaban con el desarme, que ahí sí fue un desastre. claro. Este, Eso, viste, y en el pasa la otro que era, tormenta, pasa. totalmente, y el otro que era a 500 metros, que era la Breche, pero con otro horario, la Breche, pese a tener el aviso, digo, porque lo sé porque al día siguiente le hice la consulta al meteorólogo que nosotros contratamos en producción, que era el mismo que estaba siendo contratado por la Breche, que pese a dar todos los avisos e insistir con la información, la producción general de la Breche Buenísimo. decidió seguir adelante. Bueno, Entonces, claro, sí. digamos, ahí es Esto, totalmente condenatorio para la producción. Esto es muy interesante lo que decís, porque también el meteorólogo tiene que ser escuchado, ¿no? Por eso yo creo que no es solamente dar el informe, no es solamente mandarles por mail el informe, sino que tiene que formar parte de la toma de decisiones o del asesoramiento de los que están tomando decisiones. O sea, es un asesoramiento activo, es un asesoramiento que tiene que estar presente. Digamos, en esas charlas del planear el evento o de las decisiones de último minuto, tiene que estar ahí presente el meteorólogo dando el asesoramiento. No es solamente mandar por mail un pronóstico digamos, con figuras. Es estar en contacto y estar, digamos, transmitiéndole un poco, explicarles qué es lo que está ocurriendo. Así que esos ejemplos son buenísimos para poner un poco en situación de qué es posible y qué no es posible. Álvaro, yo por ahí quería hacerte otra pregunta. Cuando tenemos proyectos donde no contamos con un meteorólogo, proyectos más chicos, donde empezás a cotejar entre distintas aplicaciones y el servicio meteorológico, que muchas veces dicen cosas totalmente opuestas. Nos ha Exacto. pasado Ujú. que aparte hay que suspender por un tema económico. Che, mirá, si me suspendés el día antes, yo te cobro el 20%, pero mirá que si me suspendés el sábado a la mañana y yo ya salí, te cobro el 70%. Bueno, ese tipo de cosas. Cuando no contamos con un meteorólogo, no hay presupuesto, el cliente no quiere, que es el 70-80% de los casos de nuestra cámara. ¿Vos qué Sí. sugerís? ¿A quién le habla? ¿Qué se hace en ese caso cuando tenés tres propuestas meteorológicas distintas de Hola, aplicaciones y una página? perdón, Sí, perdón que llego tarde, disculpen. Ah, sí, en ese caso, a ver, a lo que yo estaría atento es a la información del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Por qué?
porque es la información que va a estar más actualizada y que eventualmente si hay una alerta o un aviso a corto plazo, lo vas a recibir del servicio meteorológico. En la app del celular, vos no sabés cuándo fue la última vez que se actualizó esa información. A lo mejor la información que estás viendo en el celular tiene 8 horas de corrida del modelo. Hace 8 horas que se generó esa información. En el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, o en los avisos o en las alertas, hay una persona de guardia a las 24 horas, que, como les decía antes, tiene la limitación de que todos los pronósticos se generan acá en la Ciudad de Buenos Aires y vos haces un evento en Córdoba o en Santa Fe o en San Luis y no va a tener ese detalle o esa precisión del local, del conocimiento local. Pero el modelo numérico menos todavía lo va a tener, porque es la resolución de ecuaciones matemáticas sobre un punto. Entonces, si yo tuviera que elegir algo para mirar, yo miraría los pronósticos del servicio meteorológico y prestaría especial atención a los avisos a corto plazo y a las alertas que emita el servicio meteorológico. Ok, gracias. Álvaro, por supuesto, como a todos que han agradecido, lo mismo, muy interesante la charla. Es verdad que todos se supone que interpretamos estos pronósticos, aunque, bueno, sino las predicciones numéricas como comentaste, pero no sé si tenés algún ejemplo de cómo arriba una tormenta, porque a veces uno mira y dice, llega, no llega, me toca de costado, cuánto puede Sí. ser, y bueno, como damos por entendido tal vez algo que tal vez está bueno si se puede mostrar el ejemplo, si todos están de acuerdo. Sí, sí, sí. A ver, no tengo acá un ejemplo a mano, pero mientras hablo voy buscando a ver qué situación hay en este momento, a ver si en algún lado hay alguna tormentita. Cuando uno mira esa información, por ejemplo, en los radares meteorológicos, uno tiene que mirar la animación de la información y tiene que saber cuáles son las principales características de esas tormentas. Acá tenemos, a ver, ¿cuál es este radar? Acá creo que vamos a encontrar algo. Lo que les decía es, entonces, uno tiene que ver una secuencia del comportamiento de la tormenta y tiene que hacer un análisis de para dónde se va a mover esa tormenta. No es tan trivial, ¿sí? No es tan sencillo. Les voy a compartir ahora pantalla, ¿sí? Un segundito. Estoy buscando, acá tengo. Si escuchan a mis niños de fondo, es porque estoy en casa, perdón. Bueno, ¿ven mi pantalla ahí? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, este es, por ejemplo, el radar de Neuquén, ¿sí? Entonces, vamos a poner la animación de las últimas 12 imágenes. Vamos a darle play. Esto es casi tiempo real, ¿sí? Digamos, esto podría ser nubosidad de precipitación. No lo analicé, así que no sé si realmente es, pero tiene pinta de que estos centros más rojos podrían tener asociado algo de precipitación. Bueno, esto tiene un desplazamiento, ¿sí? Que con el tiempo uno ve cómo hace un desplazamiento de noroeste a sudeste, ¿sí? Perdón, de noroeste a sudeste, ¿sí? Tiene ese desplazamiento en diagonal, como estoy mostrando así con el mouse. Entonces uno puede hacer cierta interpretación de para dónde va a ir esto. Ahora, fíjense cómo con el transcurso del tiempo esto se organiza, toma otra forma.
esto el pronosticador, el meteorólogo, conoce cómo es el comportamiento de este tipo de fenómenos. Acá tiene mucho que ver pasar de una zona de precordillera a una zona de llanura. Hay varios factores geográficos que influyen en el comportamiento de la nubosidad y de estas tormentitas que uno podría ver acá, que son esos centros rojos. Además, uno tiene en estas barras laterales cómo es la configuración horizontal y vertical. Entonces uno acá puede ver si esa tormenta tiene mucho desarrollo, poco desarrollo, si es una nubosidad más achatada, entonces va a llover, pero no va a ser tan grave. Hay mucha información, digamos, que uno analiza de esto que no resulta, digamos, así muy sencillo. Pero, a grosso modo, lo que les puedo decir es que con la animación de las imágenes, uno puede intuir cuál es el movimiento de esos sistemas de nubosidad. Esta es la escala de colores. Cuanto más rojo o violeta, peor, más severo es el fenómeno. Y si ustedes ven que en el medio tiene blanco, es granizo, ¿sí? Así como ayuda a memoria. Si hay una tormenta roja con violeta y en el medio hay un núcleo blanco, eso seguramente es granizo. Ahora, también, esto se está moviendo. ¿Y dónde precipita? Cuando pasan por acá, cuando llegas acá, digamos, muchas veces tienen desplazamientos de varios cientos de kilómetros los sistemas de tormenta. Y no va a lo largo de todo el desplazamiento precipitando. Por eso, cuando se hacen las alertas o las áreas de los avisos de muy corto plazo, se hacen en ciertas áreas. Y a lo mejor dentro de esa área hay una zona donde pasó sin pena ni gloria y no cayó ni una gota. Y en la localidad de al lado rompió todo. Esas son las dificultades de, digamos, de la naturaleza en sí, que es impredecible. Pero uno puede tener un preaviso, como contaba antes Carlos, que decía que estaban viendo hasta último momento, que no hasta último momento, pero hasta unas horas antes, que la tormenta parecía que pasaba más lejos o pasaba por el costado y no iba tan encima de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, eso se va siguiendo con los radares, con las imágenes satelitales, y en función de eso uno va tomando decisiones. Pero eso es un seguimiento meteorológico muy del minuto a minuto. O sea, no es un pronóstico meteorológico, digamos, trivial. Y una cosa que Fenómeno, me clarísimo. gustaría también aclarar es, nuestra profesión no tiene una regulación por ley profesional, ¿sí? Entonces, muchas veces pueden encontrarse con pseudo meteorólogos o entusiastas de la meteorología que se venden como meteorólogos y no lo son, no tienen ni siquiera formación básica académica. Una forma de evitarlo, si ustedes quieren contratar a un meteorólogo, contáctense con el Centro Argentino de Meteorólogos para que les busquen o los pongan en contacto con un profesional. Porque muchas veces pasa de que hay gente que no está formada y al no haber una ley profesional, eso genera estos inconvenientes. Imagino que ya están, o que tienen agenda hacerlo hoy para que esa ley exista, encuentren el Sí, está capten aliado para esa presentada, está rosca. en el Congreso, está en la Cámara de Senadores. Falta que los senadores se junten a trabajar, ¿no? Pero bueno, podemos estar 2 días hablando de eso. Otra charla. Acá veo que Che, hay una última duda. una pregunta de Gastón de qué pasa con Winguru, que muestra unos spots adicionales. No, la verdad que no, Winguru la he visto muy pocas veces, así que mucho no conozco. No sé si puede ser que Winguru tenga estaciones meteorológicas en algunos lugares y que muestre información específica de los lugares donde tiene estaciones meteorológicas. Tal vez sea eso. Winguru es una empresa que ha instalado muchas estaciones meteorológicas y a lo mejor están mostrando esa información, que es la información que mide en el momento, pero no la conozco mucho la página esa. Perdón.
No hay problema. Te hago una última pregunta de un tema que siempre está presente cuando conversamos dentro de la Cámara sobre este tema. A ver, en definitiva, la decisión de suspender un evento, interrumpirlo, posponerlo, va a tener consecuencias económicas, ya tanto para el productor, que es nuestro cliente, como para nosotros como proveedores, porque después hay que salir a cobrar lo que el cliente no pudo llevar adelante. Como bien dijiste al principio, el único ente habilitado para emitir una alerta va a ser el servicio meteorológico, y muchas veces se escucha a los colegas, no, bueno, pero la municipalidad decida no, digo, bajar la palanca y no llevar a cabo el evento. Digo, me interesa, conversamos esto en la reunión que hemos tenido, me interesa tu opinión al respecto, porque fuiste bastante categórico, y cuál crees que es una mejor alternativa para poder resolver este tipo de situaciones. A ver, los organismos oficiales, o a ver, el único organismo que puede emitir una alerta meteorológica y que puede decir este es un evento para considerarlo como una alerta, es el Servicio Meteorológico Nacional. O sea, debería ser el único que le diga a un municipio o a Defensa Civil o a un gobierno provincial que tenga cuidado con ese evento, y a partir de ahí el municipio o el que sea, la autoridad, decida suspenderlo o no. Pero yo creo que si hay un meteorólogo asesorando, no van a estar tan lejos de esa situación, de conocer con anticipación esa situación. Los ejemplos que charlamos antes de una organización sí se ocupó de adelantar el evento y la otra siguió sin darle bola al meteorólogo, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba mirando otro canal de televisión, es un claro ejemplo. O sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tomó ninguna decisión en las tormentas de diciembre, que fue uno de los problemas que hubo, que después salió a hablar el director de Defensa Civil, que se armó lío ahí en TN. No tomó ninguna decisión contando con toda la información. Ahora, el ejemplo que contaba Carlos, ellos le dieron bolilla y bueno, la gente no tuvo problemas, ellos después tuvieron problemas con el desarme, pero durante la Breche hubo gente que, digamos, salía espantada corriendo, están los videos de la gente corriendo porque no lo habían ni suspendido. Yo creo que teniendo un asesoramiento meteorológico no van a estar lejos de la decisión en general del municipio. Ahora, puede ser que el organismo municipal o provincial no tome ninguna decisión al respecto, porque no le pase bolilla, porque nadie esté atento, o porque la Defensa Civil no atendió el teléfono del Servicio Meteorológico Nacional, que también ha pasado. Entonces, es realmente una situación siempre bastante límite. No sé si hay un modo de acción en concreto. Yo creo que la decisión tiene que, digamos, sí, por supuesto, viene la municipalidad y dice esto se suspende porque hay alerta, bueno, no tienen mucho para discutir. Ahora, ustedes sí también le pueden decir, o debería generarse ese canal, debería existir ese canal con las autoridades de pedir Escuchando la Cámara la de suspensión Empresarios, del evento. una charla con un meteorólogo para cuando Ahí lo muteé, que estaba con un tercero, perdón. Sí. Entonces, debería existir esa comunicación entre los organizadores y las autoridades. No sé si eso es factible. Ustedes deben tener mucha más experiencia, tienen mucha más experiencia que yo en esto. Pero en una ciudad como Buenos Aires, fíjense que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tuvo ningún, ningún tipo de decisión. No sé, Carlos, si seguís ahí, que veo que apagaste la cámara, pero si podés contarnos si del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hubo alguna especie de acercamiento. No sé si sigue estando, por ahí se desconectó. Pero si Perdón, yo tengo una consulta. No, porque suponiendo que mejorásemos nuestros niveles contractuales con las producciones, porque en realidad los proveedores
de espectáculos, de técnica para espectáculos, es como un servicio que se vende a la producción, y la producción hace un servicio a través al artista de producir su evento. Entonces, en la escala, somos casi un tercer nivel de influencia. Opa. Entonces, la consulta es si lográsemos una validez informando en un supuesto contrato que ante una alerta meteorológico tenemos todo el derecho de suspender nuestro servicio sin que esto influyese Claro. en el pago del mismo, digamos, no sé, voy por este lado, pero es una herramienta legal. Sí, yo creo que sí, digamos, porque como les dije antes, las alertas meteorológicas se emiten cuando hay riesgo de daños en las personas y en los bienes. Entonces, ante la emisión de una alerta, hay distintos niveles de alertas, ¿sí? Que emite el servicio meteorológico. Pero una alerta naranja, que es el nivel anterior a la alerta roja, que es, digamos, ahí a los botes, pero con un nivel de alerta naranja sobre un área, claramente es una situación de riesgo, digamos, muy, muy factible. Ahora, no quita que pase la tormenta y después no pase nada. O sea, porque estas alertas se emiten en función de toda esta información disponible y de este análisis que yo les digo. No se extrañen que muchas de esas alertas puedan ser alertas que se generaron y que después el evento severo no ocurrió. Pero sí les aseguro que cuando se emiten esas alertas es porque está el suficiente análisis como para emitirlos. Un ejemplo, en Estados Unidos es el país que más invierte en meteorología en el mundo. La alerta de tornados en la región central de Estados Unidos tiene 80% de tasa de error. O sea, el 80% de las veces es una falsa alarma. Y así y todo, cada vez que suena la alarma de tornado en las distintas localidades de Estados Unidos, todo el mundo va a resguardo. Porque el día que ese tornado sí se desarrolla y pasa por donde está, no deja nada. Lo han sufrido tanto que ya lo tienen aprendido hace mucho. Y tiene un 80% de tasa de error esa alerta de tornado, ¿sí? Ese es un claro ejemplo. En nuestro caso, no estamos en una zona altamente tornádica. Nuestro país, la zona tornádica es una zona bastante deshabitada, que es más el centro del país, y en general los eventos tornádicos son pocas veces registrados, pero sí tenemos mucho desarrollo de tormentas severas. Pero después, ¿dónde justamente impacta la tormenta? Bueno, esa tormenta va pasando. En algún lugar cae y hace un desastre. Puede ser al lado o puede ser donde estoy yo. Pero la alerta se emite igual. Un ejemplo, del tercer día que llegué acá, 6:30 de la mañana, me llegó una alerta de terremoto por teléfono. Y acá me pareció fascinante. Yo tenía el teléfono, me acuerdo, en modo no molestar, y así todo, o sea, bloqueó cualquier Sí, tipo de cancelación de ruidos a todos los que están en Japón, que hay por la ocurrencia de terremoto, punto. Felizmente donde estaba no pasó nada, fue más en la región norte, pero me sorprendió esto, ¿no? Cómo de alguna manera Apple está colaborando para que puedan hacer esto, y les llegó a todos un aviso por teléfono, aún con teléfono silenciado. sí. Sí, no sería práctico Por para suerte el no pasó caso nada. meteorológico porque estaría llegando todo el tiempo una alerta por ahí, eh, digamos, la tasa digamos, de error de las alertas es alta. Después puede ser que no ocurra, pero sí creo que es una buena herramienta para toma de decisiones. Bueno, impecable. Creo que ya con esto podemos ir cerrando instancia. Agradecerte enormemente, Álvaro, el valor que has aportado. También es un honor, tengo que decirlo, que nos des tu tiempo Muchas y lo gracias. compartas con nosotros.
como conversamos, creo que esto es de largo, hay mucha escuela por hacer, como bien decía Gonza, a nivel contractual se pueden establecer criterios y responsabilidades, va a depender de nosotros que como colectivo salgamos a implementar estas herramientas, los contratos propiamente dicho, para que la productora no termine arbitrando entre quien pide un contrato y requiere ciertas garantías y resguardos versus aquellos que por ahí trabajan sin ese tipo de coberturas. Yendo a la pregunta de si es válido o no, digo, si contractualmente se establece que se estará a lo dispuesto por el servicio meteorológico a partir de la alerta naranja y esto habilita al proveedor a no brindar servicios, digo, no hay mucho para discutir. O sea, si las partes lo firmaron y están de acuerdo, va a ser vinculante. Y se termina delegando en este ente particular. Como también podría ser válido que si WinGuru dice que a él, y establecemos contractualmente, WinGuru o esta fuente de información sea la que habilita la instancia de suspensión, por ejemplo, bueno, las partes acordaron eso, más allá de que se recomienda el servicio meteorológico. Pero bueno, es de largo, creo que esto se inicia una instancia de toma de conciencia y me parece sano que también nosotros como proveedores podamos exigir a las productoras que cuenten con esto y hasta tanto eso no ocurra, bueno, nosotros también vamos a tener la posibilidad de poder contar con este tipo de servicios. Así que no mucho más, agradecerles el tiempo y nada, hasta el próximo encuentro de capacitación de CAPTE. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Gracias.